Paso 1, organizar bien la información. Paso 2, tener acceso fácil a la información. Esto en los workshops siempre lo digo, que es como a la que empieces a usar Notion, para mí construyes lo que es el síndrome de Google Drive, que es como una página en blanco con muchas páginas. Y dices, vale, genial para organizar, pero vas a pasarte la vida clic, 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 en plan, como entrando y saliendo de carpetas, y yo solo lo puedo hacer. Hola, hola, bienvenidos a Consultando Consultores, un espacio donde entrevistamos a consultores del mundo tech para motivarnos e inspirarnos de su historia. El día de hoy estoy súper emocionada porque estoy con Ana Cushart, una consultora y embajadora de Notion, de la cual vamos a aprender de cómo ha posicionado su marca personal, la cual en el recorrido de este podcast es la primera que usa su nombre y me emociona. Así que tenemos mucho que aprender de Ana y como siempre empecemos con la pregunta de conocimiento. Cuéntanos, Ana, ¿quién eres? ¿Dónde estás? ¿Y qué haces? Perfecto. Bueno, primero de todo, gracias por tenerme aquí. Encantada de charlar contigo. Como bien has dicho y súper bien pronunciado, yo soy Ana Cushart, soy consultora de Notion para pequeñas y medianas empresas y estoy en Barcelona, lo que servicios y clientes es alrededor de todo el mundo. Buenísimo, me encanta. Me parece súper emocionante esta oportunidad, ya que es la primera vez que entrevistamos a alguien de España, que estamos creciendo cada vez más en países, y sobre todo por el recorrido de Ana. Realmente yo conocí a Ana en un especial de Navidad de Rubén y me encantó todo como lo explicaba. Luego hicimos como, nos conocimos como en LinkedIn y he visto muchas sus publicaciones. Ana tiene una marca demasiado buena en LinkedIn y investigando un poco más de Ana, encontré una frase que me llamó mucho la atención, que Ana se presenta como ex ingeniero. Y me dio mucha curiosidad esa frase. Así que, por favor, Ana, ¿por qué te autotitulas como ex ingeniero? Creo que es una buena pregunta y no hay como una respuesta muy definida, pero me salió como natural. Em, Explica un poco como el transcurso o la historia de cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Porque es como, ahora mismo me defino, entre comillas, como emprendedora, en plan, tengo mi propio negocio, pero creo que cada uno llega al emprendimiento con un recorrido súper particular y yo no estudié negocios ni finanzas, o sea, yo estudié ingeniería de telecomunicaciones e inteligencia artificial. Entonces, yo llegué al mundo del negocio sin tener ningún conocimiento de nada y creo que esto es súper importante a la hora de trabajar con clientes o de conocernos o de presentarnos. Entonces, lo defino de esta manera porque creo que justo en el rol de ser consultor de Notion o de lo que sea en general en la vida, es muy importante porque es como viniendo de la ingeniería, yo siempre digo que los ingenieros tenemos, o sea, es la típica de que tenemos la cabeza muy cuadriculada, pero es verdad. O sea, es como que vemos las cosas de una manera más simple porque creo que lo vemos todo como con números, con fórmulas y con estructuras. Tipo, tú me explicas un problema y mientras tú estás hablando, yo como que lo estoy como esquematizando, ¿no? En mi cabeza. Entonces, no sé, es como, no sé, es como ves la vida y luego hablas con las personas, pero por detrás tienes como un esquema muy diferente. Entonces, eso, o sea, me gusta compartirlo porque, uno, forma parte de mí, o sea, en realidad es como sigo siendo ingeniera, simplemente no ejerzo de ingeniera, si lo llamamos como tal. Ejerzo de consultora, pero es súper importante en el rol que tengo ahora y en el trabajo que hacemos con los clientes. No, y me parece súper interesante lo que estás diciendo porque me pasa demasiado. También soy ingeniera y literal, o sea, yo escucho a los clientes y ya estoy viendo las bases de datos, cómo tengo que conectarlas, cuáles son las propiedades, necesito una fórmula. O sea, es así. Y bueno, yo tengo una escuela donde le enseño a personas que tienen conocimientos de Notion cómo ser consultores. Y me he topado con estudiantes que son demasiado creativos y no tienen esta metodología en la cabeza y me cuesta mucho entenderlos. Ya con el pasar del tiempo es súper interesante porque de verdad ven cosas que nosotros como ingenieros no vemos tan fácil y tan rápido realmente. Y es eso, me llevo el particular de que cada cabeza es diferente, de que sin importar también lo que estudies, cuando te enamores de algo, simplemente utiliza lo que sabes como un impulso o como una herramienta para ejercer lo que realmente quieres o lo que te apasiona, lo que te hace sentido. Así que es súper genial, me conecto mucho contigo con esa explicación que das. Y ahora, bueno, ya sabemos que eres ingeniero, pero me gustaría conocer un poquito más de tu historia, que también, al menos lo que leí, me pareció súper interesante. Cuéntanos un poco más
de qué hacías y cómo pasaste de lo que hacías a Notion. ¿Cómo fue ese cambio? Creo que al menos en mi caso fue un cambio súper orgánico, o sea, que no estaba planeando para nada, en plan, surgió como solo, pero fue como una transición muy orgánica. Como te comentara, eso, yo estudié ingeniería, luego hice el máster en Bélgica sobre inteligencia artificial y que esto fue a los alrededores del COVID, literal. Entonces se terminó el máster y volví a casa y era el vale. Ahora, buena suerte con buscar trabajo, ¿no? En pleno 2020. Entonces, por suerte, bueno, y también es porque creo que era un momento, ese punto en el que has terminado los estudios, pero ¿qué haces? Es como, sí, sé que puedo hacer como todo esto, ¿no? Porque eres ingeniero, pero ¿qué busco yo en LinkedIn para buscar un trabajo? Tipo, ¿qué palabra utilizo? Total, que terminé trabajando de consultora de Salesforce. Al principio no lo había escuchado de Salesforce en mi vida, pero empecé con una empresa, entonces me explicaron cómo funcionaba todo y es como, vale, pues sumas 2 más 2 y enseguida empezamos con eso. Entonces, es muy gracioso porque estuve el primer año siendo administradora de Salesforce, entonces como conociendo la herramienta y haciendo las cosas más básicas. Y el segundo año estuve trabajando con otra empresa siendo consultora de, bueno, o sea, como consultando dentro de una empresa para implementar Salesforce desde cero, con un proyecto súper grande en una empresa muy grande. Entonces, lo encuentro como muy gracioso porque realmente fueron como los dos únicos trabajos a tiempo completo que tuve en Corporate, pero era como el paso ideal entre la vida de estudiante, lo que tienes en medio y luego emprender, porque me dio como los puntos iniciales de qué es un negocio, cómo funcionan por dentro, cómo trabajan los consultores, ¿no? Y ver como los distintos ejemplos. Y esto fue como desde el lado profesional que digamos, pero, o sea, 2020, esto es lo que pasó desde fuera en el lado profesional, pero por dentro en el lado personal, lo que me pasó fue que a la vez que estaba con todo el caos de buscando trabajo, qué hago con mi vida, creo que fue una madre, bueno, estás en tu casa, estás buscando trabajo, es COVID, pues yo estaba mirando YouTube como a las 3 de la mañana porque no podía dormir y me encontré con el tercer vídeo que alguien hablaba sobre Notion, pero como súper reciente, pero personas como muy distintas del mundo y yo en plan, ¿qué es esta cosa? Entonces, en lugar de irme a dormir, dije, no, espérate, vamos a abrir esto. Entonces, o sea, lo abrí, bueno, me lo descargué, no sé lo que hice, en plan, me registré y, o sea, parece como muy típico, pero literal es uno de esos momentos de que te cambia la vida. O sea, me explotó la cabeza a las 3 de la mañana porque lo vi y dije, tomar notas. No, no, se pueden crear páginas y bases de datos y se puede compartir. Y yo, ¿qué? Y fue como, o sea, lo que decíamos antes de la mente ingeniera, mi cabeza explotó y lo llevó o sea, de repente se me pasaron por la cabeza todos los casos de uso que esto tenía. En plan, yo puedo organizar mis cosas, pero me las puedo organizar a nivel familiar y con mi equipo y con mi empresa. ¿Y por qué la gente no está? ¿Por qué me entero yo de esto a las 3 de la mañana y dónde estabas tú cuando yo estaba estudiando, no? Entonces, literal, me voló la cabeza. Y fue como un camino paralelo de yo empezando en el mundo profesional, pues como consultora, con Salesforce y con todo, y por otro lado, usando Notion muchísimo, pero yo qué sé, para mi uso, para mis cosas como personales, pero a un nivel obseso. Entonces, fue una larga transición, bueno, larga no, pero en plan, fue como esta transición paralela, hasta que llegó el punto en el que dije, de hecho, yo ya estoy consultando haciendo Salesforce, simplemente no quiero entrar en Salesforce porque es algo, o sea, era como, o entras a fondo o no entras, porque Salesforce es enorme y, o sea, Demasiado. que es súper interesante, pero es un gigante, entonces no vale con saber un poco. Y dije, pasas a Notion, que es todo mucho más rápido, es todo mucho más eficaz y, o sea, solucionas el mismo problema, pero por 10.000. Y ahí pues empecé con los primeros clientes como trabajando como side hustle hasta que dije, no, hasta aquí. Y me pasé a tiempo completo. Entonces, o sea, es como, siendo ingeniera, en mi vida me habían hablado de negocios. Las finanzas que conocía eran Excels horribles de clase, o sea, no conocía nada, pero fue más desde la sensación de esto es una locura, a mí me está ayudando muchísimo y no puedo parar de hablar de ello, de lo mucho que me ha ayudado a mí, quiero que la gente también lo use. Bueno, que la gente solucione el mismo problema que he tenido yo. Y no sé, fue como así, bastante orgánico. No, súper, súper, me encanta la historia y realmente para que entre en contexto, quien no conoce Salesforce, es una plataforma de literalmente como diseño de negocios, o sea, es como el trasfondo donde las empresas llevan a su equipo de ventas, su equipo de administración, finanzas, todo el flujo de negocio, ven paneles, dashboard, resultados, absolutamente todo lo llevan ahí. También he tenido contacto con Salesforce, en mi crecimiento fui parte de varias startups y cuando conocí Notion, también me dio ese clic. Yo conocí Salesforce y conocí Pipedrive.
y otra que no me acuerdo. O sea, primero sabía Salesforce, luego supe, no como consultora, sino yo trabajaba en ventas y en Pipedrive. Pipedrive es muy, o sea, son bases de datos, literal. Y ya en estas empresas utilizaban Notion. Y yo decía, pero ¿por qué no usan Notion? No entiendo. O sea, era lo mismo, eran bases de datos. Y yo no, o sea, yo conocí Notion porque la organización de la empresa era en Notion. Y para mí el clic, más clic de todo el Notion, porque ya yo estaba involucrada y hacía mis cosas en el privado, en el Notion, todo, fue cuando estaba con una amiga, ella me estaba compartiendo su pantalla y ahí yo veía cosas que yo no veía. Y yo, ¿y por qué no me sale? No sé. Y ahí dije, ¡ah! No tenemos permiso. ¡Wow! Se puede poner privado cosas. Y vi totalmente el potencial. Así que brutal tu historia, brutal cómo lo conociste, hiciste ese match. Y sobre todo, ¿sabes qué me hace mucho sentido? El tema de tomar la decisión. Y es totalmente cierto. O sea, ya tenías camino, ya tenías años quizás en Salesforce y dijiste, bueno, o me quedo aquí y me tengo que quedar aquí porque ya eres consultora de Salesforce. O sea, otro paso que tenías que dar era, bueno, aprender a hacer dashboard con otras plataformas porque ya tenías ese trasfondo. Y dijiste, no, no. Y me parece muy acertada. Realmente el tiempo nos ha dado la razón de por qué ha sido tan acertado lanzarnos al vacío con Notion, literal. Y sí, yo creo que en los años donde iniciamos todo era en otros idiomas, todos locos, de gente, muy poquita información, que siempre hemos coincidido en las entrevistas como con este tema. Y me gustaría saber cuál fue tu camino, porque ha sido súper nutritivo aprenderlo de diferentes personas. Hay personas que compran cursos, no les sirven, hay personas que compran cursos y empiezan por ahí, hay personas que somos súper autodidactas y después vamos creciendo. ¿Cómo fue tu camino? Ya sabemos que lo conociste en YouTube y ahí empezaste a indagar un poco. ¿Cómo fue el camino de seguirlo aprendiendo hasta llegar a un punto de, wow, sé y voy a ayudar a personas con esto? Es una buena pregunta porque sí, o sea, realmente cada uno ha tenido como un recorrido distinto y a mí es algo que nos preguntan mucho, tipo, oye, cuando empiezas con Notion, es como que dices, sí, veo dónde, lo que puedo llegar a hacer, pero uff, en plan, hay muchísimas cosas para aprender. Y en mi caso, yo creo que fue todo en plan, pues como ingeniera, estoy súper, bueno, estoy y estaba sobre todo muy acostumbrada de la universidad a decir, resuélveme este problema, buena suerte, o sea, ¿sabes? Entonces era pues Google, YouTube y yo misma, o sea, prueba y error, prueba y error. Es decir, era como, o sea, la rueda sería un poco el, vale, estaba traqueando toda mi vida personal ahí, ¿no? En plan, vale, quiero, por ejemplo, que estoy buscando trabajo, ¿no? Voy a montar un sistema para que me sea más, que me ayude a encontrar trabajo y que me motive. Y era como, vale, pues crear una base de datos, aquí, o sea, estas columnas, no sé qué. O sea, me crearé un sistema así. Vale, ¿cómo lo hago? A ver, ¿dónde está el menú? Ah, barra, vale, barra base de datos. Ah, mira, ya está. Vale, ¿cómo será una... Ah, vale, por aquí. Entonces, si yo toqueteando y como intuitivamente no encontraba la respuesta, lo primero que pensaba es, ¿la UX UI está regulín o esto no se puede hacer? Porque el resto era muy intuitivo. Era como, vale, a la que encuentro un punto, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ahí buscaba y yo diría que la gran parte, o sea, el 70 o el 80% de las preguntas que tenía no había respuesta. ¿Por qué? O sea, buscabas en Google y había pues ¿cómo se? Bueno, había el Reddit que está súper bien y había también el blog de Red Gregory, en plan, pues 4 o 5, pero ya veías que eran 4 o 5. En plan, si estas 4 o 5 personas no han respuesto a tu pregunta, es que no se puede hacer esto. Entonces, bueno, pues te esperas o montas un plan B. Y fue así tirando del carro hasta puntos más complicados que ya era como cuando empecé a tener clientes, los clientes me decían, quiero hacer esto. Entonces yo pensaba y decía, estoy 80%, esto los primeros, ¿eh? Estoy 80% segura que esto se puede hacer. ¿Cómo? No sé, vamos a investigar. Entonces yo les decía, sí, sí, sí. Entonces decía, vale, ¿cómo lo tenemos que hacer? Y entonces ahí empezabas como, cada vez ibas como saliendo más del margen de la zona de confort y probando cosas más difíciles. Y al fin y al cabo, si no se podía, les decías, mira, no se puede, pero es que esto es estúpido. O sea, esto en 3 meses se tiene que poder hacer, porque si no, no tiene ningún sentido. Y a los 3 meses Notion decía, oye, que ya está tal. Y yo, ¿ves? Venga, arreglado. Y era como ir rotando, ir optimizando los conocimientos. Sí, qué loco, sí, también me pasa demasiado y en ese momento era muy difícil. De verdad aprovechen ahorita que hay mucha más información, todavía hay huecos,
pero hay muchísima más información de que cuando iniciamos así en el 2020, por ejemplo. Pero sí, ¿sabes? No había pensado eso que dijiste y siento que me pasa en ocasiones. A veces no nos ponemos como tanto en el lugar de la persona porque nuestro cerebro ya funciona de una manera y es, pero ¿por qué tu cerebro no funciona así? No entiendo. Es diferente. Lo que dices de que como ingenieros somos demasiado autodidactas, literal, es así. Resuelve el problema. O sea, este es tu trabajo como ingeniero. Ingeniártelas. Y es buscar la solución. Y yo creo que a mí aún me pasa con los retos que nos vamos enfrentando con Notion es, no sé, dame 2 horas y practico algo y te digo si puedo o cómo puedo. Porque también siento, y eso es algo que siempre también predico con quien me encuentro, que el que te diga que en Notion se puede absolutamente todo y Notion es mentira. O sea, Notion tiene las posibilidades y hay que mostrar a las personas de qué manera te lo muestra Notion, a ver si sirve o no, o si le sirve al flujo de trabajo que existe. Y eso que dices también, o sea, al día de hoy me pasa como que yo creo que sí, lo tengo todo en mi cabeza, déjame plasmarlo, te lo muestro, a ver si te sirve y ahí funcionamos. Y realmente es así, y siempre investigando, e inclusive siempre comparto el tema de que busca. No sabes cómo hacerlo, busca YouTube. Hay alguien que lo ha hecho parecido, busca plantillas y mira cómo está configurada y lo vas a encontrar. Pero el camino es, yo siento que aunque uno compre un curso, el camino siempre va a ser súper autodidacta porque las posibilidades que te da Notion de crear cualquier cantidad de cosas absurdas que podamos crear son ilimitadas. O sea, son demasiadas posibilidades. Así que siempre hay que practicar por nuestra cuenta. Así que bueno, seguimos el recorrido y ya genial, ya aprendiste Notion, ya empezaste a hacer tus cosas, pero ¿qué te inspiró a explorar este mundo de consultorías? O sea, ya sabías, estabas en el tema de tu empresa, ¿cómo lo conociste? Por ejemplo, en mi caso, yo estaba buscando qué hacer como freelance, aparte de estar en mi trabajo, y en Fiverr puse Notion y dije, ¿qué? La gente gana dinero con esto. No lo podía creer. No sabía, simplemente lo conocía en mi empresa. ¿Cómo tú conociste la consultoría y dijiste, bueno, me voy a lanzar? Yo creo que tengo un punto más inocente de cómo llegué a esto, porque, cosa, como te digo, en plan, yo venía de la ingeniería y de tener pocos años de experiencia en corporate y fui como más ingenuo, es decir, me salió de yo disfrutarlo tantísimo. O sea, bueno, esa noche que lo abrí me reventó la cabeza. Las siguientes 2 semanas me las pasé pues construyendo como toda mi vida ahí dentro. Y era como, no sé cómo definirlo, pero como un craving interno de decir, uno, la gente tiene que conocer esto, pero la gente en plan, mis amigos, en plan, ojalá mi empresa hubiera utilizado esto, en plan, quedaría muy claro cuál es el roadmap y qué hay que hacer y qué no hay que hacer, ¿no? O yo qué sé, en fin. Entonces era como esta necesidad de la gente tiene que conocer esto, esto va a solucionar, va a quitar muchísima ansiedad en el mundo y, y entonces era como, quiero ayudar que la gente lo entienda. O sea, quiero ayudar que, o sea, bueno, que la gente lo consiga, pero para conseguirlo la gente lo tiene que entender. Porque si yo misma me he pasado 2 horas para encontrar una respuesta en Google, pues ni te digo la gente, en ese entonces que la documentación era un poco magia. Y todo era bastante más limitado. Entonces salió como esta necesidad de decir, o sea, no sé, se me metió en la cabeza en plan, yo quiero ayudar a la gente, pero no como consultoría, sino yo quiero ayudar a la gente, en plan, a personas individuales y a equipos a que utilicen esto. ¿Por qué? Porque es que ojalá haberlo utilizado yo antes. Y era como, o sea, pero no pensé como en emprender, sino era como, quiero ayudar a la gente a utilizar Notion, punto. Esto en 2020 sin tener ningún conocimiento de negocio. Entonces, mientras iba evolucionando como esta evolución personal por un lado y profesional por el otro, por ejemplo, cuando estuve en las empresas trabajando, llegué a la conclusión de, esto es un consultor de Salesforce. O sea, porque dentro de la empresa, que luego hablaré un poco más, yo estaba en el lado interno de la empresa como experta, pero de ahí, o sea, los consultores eran pues gente que conocía Salesforce en sí y nos ayudaban a nosotros. Entonces, nosotros hacíamos como de nexo, ¿no? Entre la empresa y los consultores. Y era como, esto será un consultor. Entonces, a la que también orgánicamente empezaron a llegar los primeros clientes, yo no pensaba como en figura de consultora de Notion. O sea, para mí era como, bueno, no sé, plan, te ayudo con esto, pero sin branding, sin contenido, sin nada. Y no fue hasta que conocí, no sé cuándo fue esto, debería ser Navidad del 2022 o Navidad del 2021, que Alejandra Cienfuegos me escribió de Notionología y que no sé por dónde, y me dijo, tú,
hace mucho que te veo por ahí suelta, ¿qué haces que no eres embajadora? Y yo, ¿qué es esto? Sí, lo he visto, pero ¿qué es? No sé nada de esto. Entonces hicimos el primer evento, ella me incluyó en, bueno, plan, gracias a ella pues me incluyó en el programa de embajadores y ahí entré y fue como, o sea, toda la gente que yo seguía desde fuera en YouTube, en plan, pues Daniel Canosa o Rubén Loan, o sea, los que empezaba a conocer de yo de mayor quiero ser como tú, llegué a la conclusión de, estos son consultores de Notion y hacen lo mismo que yo, pero tienen un nombre, tienen un branding, tienen una empresa y fue como, sí, podemos vivir de esto, ya algún plan haremos. O sea, que fui como muy ingenuo, la verdad. Pero sí, sí. No, buenísimo, qué genial. Sí, de verdad que te entiendo muchísimo. También para mí fue como, inclusive, creo que lo compartí anteriormente, que en mis primeros años yo no era consultora. Yo creaba sistemas en Notion, yo era desarrolladora de Notion, pero ya cuando uno empieza a conocer el concepto, dice, ok, sí lo soy. O sea, hago lo mismo de estas personas que quizás tienen es branding y mucho más experiencia, pero si no sigo haciendo y no me doy el título, nunca voy a tener la experiencia que necesito tener. Entonces, es un poco del síndrome del impostor jugando un poco como que será que sí soy, qué es y qué es. Así que tu experiencia y tu explicación siento que aporta muchísimo. El tema de que, ¿qué es un consultor? Es lo que hago. Soy consultor. En ese momento uno no lo entiende realmente. Y magnífico. Qué genial que has tenido tantos contactos con estas personas que quizás muchos de nosotros todavía estamos como que, quiero ser, lo que es Rubén, Alejandra y sobre todo Daniel. Me han enseñado muchísimo el contenido de Daniel, que lo recomiendo muchísimo, lo voy a dejar en la descripción, en el tema de cómo implementar, cómo él explica el tema de los sistemas en Notion como empresa. Es demasiado nutritivo. Yo creo que los he visto todos. Me llegan las notificaciones de Daniel. Así que no, brutal tu conexión y cómo lo llegaste hasta allá, realmente. Entonces, ya entendiste que eras consultora y que estabas ayudando a la gente en general, pero ¿cómo fue esa experiencia? Primero el primer cliente, que siempre el primer cliente es como que, bueno, voy a lanzar a ver cómo ayudar a las personas y ya después como, bueno, ¿cómo fue el flujo para tener clientes? Porque creo que al comienzo todos empezamos igual, como que, bueno, yo hago Notion y, ella sabe, y nos recomiendan y así pasamos un tiempo. Pero ¿cómo fue el flujo? ¿Fue por tu marca? ¿Hiciste algún tipo de movimiento que te llevara hasta ahí? Sobre todo el primer cliente y cómo fue, bueno, ya tengo clientes, ahora cómo busco más. Que siento que también es un limbo que todos vivimos, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? No, esto creo que es un tópico súper interesante, también mucha gente lo pregunta y creo que es interesante porque, o sea, que la gente que esté escuchando esto aprenda de lo que me pasó a mí, también desde el punto de vista de, hola, soy ingeniera, no sé cómo funcionan los negocios, hace 2 años o 3. El primer cliente me llegó porque la única acción que yo sé que decidí tomar para emprender, o sea, vale, para empezar, lo que ahora es mi marca personal o lo que ahora es mi negocio, empezó con un Instagram que se llamaba The Project, porque era mi proyecto. Era hablar de Notion y hablar de optimizar y cómo estaba yo optimizando mi vida con Notion. Entonces, claro, pues si estoy hablando de finales del 2020, no había mucha gente que hablara de Notion en Instagram. Ahora mismo tú escribes hay Notion en Instagram y te salen 200 cuentas con una imagen de perfil en blanco y negro y, bueno, pues copiar, pegar, ¿no? Bueno, si haces scroll en mi Instagram, que algún día creo que lo borraré, hay el contenido yo que sé lo que compartía. O sea, en plan, pues el logo de Notion y una cosa, o sea, yo no utilizaba las redes sociales para mi uso personal. O sea, es que es como no tenía ni idea, pero sí que hablaba de ello. Entonces, como podía. Entonces, el primer cliente me llegó con un mensaje, un DM de Instagram de una chica que me dijo, hey, en plan, oye, necesitamos ayuda con Notion porque lo estamos empezando a usar para mi empresa, que eran 3, en plan, ella, su pareja y otra persona o así. Y lo estamos empezando a usar, pero hay muchas dudas. Y yo, eso es lo que quiero, ayudar, pero en plan, quiero ayudar a gente, vale, perfecto. Entonces, pues ahí, pues llamadas y no sé qué, íbamos explorando. Y esa primera experiencia fue muy interesante. ¿Por qué? Como a nivel de Notion fue muy bien, obviamente, porque era como yo llevaba ya, pues, o sea, yo ya era una experta hasta el momento, pues con lo que había estado usando y con las herramientas o los límites que Notion tenía en ese momento, que es muy distinto a la locura que es ahora mismo.
pero fue mucha experiencia a nivel de la sensación de tener un primer cliente. ¿Qué precio le pones? Poner los límites, dejar claras las expectativas, que no se te vaya la olla. Y mira que eran gente majísima, pero yo tuve una sensación muy como dura interna de decir, es que esto está saliendo, o sea, el trabajo está saliendo bien, pero como aprender muchas lecciones por primera vez y yo pensando, pobre persona que no sabe que es mi primera clienta porque esto está siendo un poco así. O sea, sin ningún drama, pero era como, claro, porque, o sea, para organizar su negocio, pues lo tenían todo dentro de Notion, pero luego también tenían algunas cosas con Excel y también utilizaban macros y querían hacer otras partes. Entonces, yo era como que no sabía hasta dónde ayudar, porque era como, claro, te puedo ayudar con Excel, en plan, mándamelo y te lo miro y digo, pues con lo que te puedo ayudar te ayudo. Entonces, claro, me mandaron macros y yo pensando, ya, pero yo no soy experta en Excel y macros, entonces, ¿por qué tengo que decirles que les ayudo con esto? Sí, ¿sabes? Como, entonces, como algún malentendido y yo en plan, ay, pero bueno, salió bien, en plan, obviamente ese Notion estaba impecable, pero sí, fue muy de la sensación de, sin ningún manual ni ninguna teoría de cómo gestionar un cliente, ever, o sea, no sabía nada, pero estuvo muy bien. Y entonces, ¿qué más me has preguntado? Ah, bueno, sí, ¿cómo fue la experiencia del primer cliente? Pues fue esa. Y el tema de, ajá, ya tienes tu primer cliente, Eso. ¿cómo llegaste a conseguir más clientes? O sea, ya sabemos y está súper genial y yo creo que es súper valioso que una táctica, y también en muchas ocasiones ya en varias personas es como que empecé a publicar de Notion y la persona me escribió. O sea, literalmente es muy nutritivo enseñarle a las personas, porque siento que hay factores importantes que son que el que está aprendiendo, pero está haciendo otra cosa, es un CEO, está armando su empresa, no tiene tiempo de la curva de aprendizaje de Notion, de todo lo que hacemos de buscar en YouTube, entender, hacer un montón de cosas, consultar. No, o sea, ese es nuestro papel de ayuda. Entonces, es súper nutritivo trabajar en su marca personal. Entonces, esa era como también la pregunta. ¿Todos los clientes vinieron de tu marca, de ir publicando en Instagram o utilizaste una estrategia? Porque pues en tu historia está, no sabía nada de negocios. Ahora ya tienes tu marca bien fundamentada, tu website. ¿Cómo pasó todo hacia allá? Aquí es la parte que decía de que, es, o sea, que sirve para aprender, pero primero te quiero añadir una cosa que es súper importante lo que has dicho, de esto, ¿no? En plan, claro, empezamos a hablar de lo que nos gusta y de repente, si es el tiempo correcto en la vida y tú no te estás dando cuenta, te salen como clientes de debajo de una piedra. Yo creo que una de las lecciones que aprendí, y esto da, pues yo qué sé, con Instagram o LinkedIn o la herramienta, o sea, la red social que sea, es súper importante y nutritivo que si tú tienes una opinión o a ti te fascina mucho un tema y tienes una red social y, no sé, y quieres emprender en algún momento o lo que sea, o ya eres freelancer, habla, o sea, habla de lo que te gusta, comparte las cosas que te gustan, porque puede salir gente de bajo las piedras que necesita lo que tú estás compartiendo y tú ni lo sabes y la otra persona tampoco lo sabe. O sea, porque yo aluciné cuando me escribieron en plan, pues si hace 2 semanas que publico y yo, ¿sabes? Era como, o sea, es una buena recomendación. Entonces, aquí viene la experiencia, o sea, la experiencia en plan, sí, la experiencia vivida. Esto fue al principio, entonces pone que esto era a finales del 2020 y 2021, ¿no? Entonces, yo lo único que hacía era pues compartir cosas a través de Instagram, pero que ese contenido no era nada, o sea, no sé, no me acuerdo creo que compartía fotos random, o sea, no sé lo que estaba compartiendo. Y entonces sí que algunas personas me escribieron a través de, o sea, esta primera clienta y algunos más también me escribieron a través de Instagram. Pero luego, bueno, escuchando, eso sí, llevaba mucho tiempo escuchando podcasts de negocio, pero claro, pues ahí aprendiendo a tope. Y entonces empezaron a hablar mucho de esto, ¿no? De Fiverr o de Upwork y dije, vale, bueno, vamos ahí, vamos a hacer algo más porque, no sé, vamos a buscar clientes ahí. Bueno, o sea, claro, todo esto no me preocupaba porque era mi hobby, era mi como side project, Claro. era como, vamos a crear una cuenta aquí, no sé qué. Entonces, creo que también tuve muchísima la suerte de que me creé un perfil en Upwork cuando no había casi nadie porque me creé el perfil, creo que, yo qué sé, y entonces buscaba, ¿no? Directamente las ofertas, o sea, escribía Notion en el buscador de Upwork. Ujú, Y ujú. te prometo que había un post de trabajo, en plan, como un proyecto para hacer de Notion en Upwork, como de 3 a 5 a la semana. O sea, no había, o sea, ahora es completamente diferente, o sea, ahora hay como 800 cada día, ¿no? Y entonces era yo la que estaba como buscando los trabajos, entonces, claro, a la que postulaba, es que creo que estaba yo sola, o como mucho éramos 2 o 3. Y entonces era fácil tener clientes de este modo, pero unos pocos meses más adelante todavía fue mejor, porque como yo ya tenía el Instagram,
creo que en la bio de mi Instagram tenía el link directo a mi Calendly para que me reservara una llamada. Entonces, yo lo único que tenía en Upwork, aparte de, pues eso, algunos clientes que yo había ido a buscar que eran proyectos súper rápidos, pero yo qué sé, pues ya tienes 5 reseñas y con eso ya tiras. O sea, bueno, que son mejor que cero. Entonces, en mi descripción de Upwork directamente puse como, si quieres, súper vaga, o sea, si quieres saber sobre mí, este es mi Instagram, o algo así. Entonces, pasó un fenómeno espectacular, que era, yo me acostaba por la noche y me levantaba por la mañana y tenía 4 llamadas. Y yo, pues si no he hecho nada. O sea, era ¿Qué? como, oye, me he pasado el juego de emprender, esto es facilísimo, ¿sabes? Como no tengo que hacer nada. Pero constantemente. Y yo, pues qué bien. Y claro, así era facilísimo tener clientes. O sea, ojo, eran clientes de... O sea, eran proyectos, no eran grandes clientes, eran como proyectos muy rápidos. Pero claro, yo tenía mi trabajo. O sea, ya me iba bien porque no tendría el tiempo disponible para coger, yo que sé, un proyecto de un mes, ¿no? O algo así. Y ese fue el error. El tener la suerte, o sea, yo lo llamo como bueno, eso, la suerte del principiante, ¿no? Fue un error porque no hice nada más. O sea, yo estaba full con mi trabajo, entonces el tiempo que tenía libre no tenía ni que montar una marca, ni que crear contenido, ni pensar en nada, porque yo recibía clientes del cielo. ¿Qué pasó? Que llegó un verano, pasó el verano, y a partir de septiembre dije, oye, qué silencioso está todo esto, ¿no? Qué raro, y de repente ya no tengo clientes, en plan, ¿dónde han ido? Y, y entonces, poco a poco, pensaba, bueno, pues será una mala época y tal, pero como que poco a poco, pues seguía el silencio, recibía muy pocos, y ahí entendí que ese verano todo el mundo se había metido en Upwork a ofrecer consultoría de Notion. Bueno, no consultoría, pero pues Notion Sí, Expert o sí, lo que sea, por 2 euros la hora, claro. y hasta luego. Y yo, ¿Y ahora claro, qué? o sea, fue como, qué interesante, tiene todo el sentido del mundo. Y por otro lado, pues qué lástima, ¿no? Porque yo ahora qué hago con mi hobby. Porque claro, a mí ya esto se me estaba yendo de las manos, en plan, es que no voy a dejar este hobby. O sea, es que me está gustando mucho el poder decidir yo cosas, el poder tener yo mis clientes, esto está gustando mucho. Em, entonces, nada, pues ahí empecé a entender que tienes que crearte una marca, bueno, no crearte una marca, pero en plan, necesitas un sistema de un negocio, en plan, pues tienes que crear contenido para que la gente llegue, te conozca a través de un funnel y eso se cierra en ventas. Ujú. Y ya en eso estamos. O sea, de esto ya hace tiempo, pues esto hará 2 años y medio o algo así. Y en eso estamos, como pues, siguiendo la rueda de ir optimizando el sistema y creando más contenido y haciendo, pues, ir mejorando. Pero que tardé mucho en entender eso, porque a mí nadie me lo había explicado y había tenido la suerte de que no lo necesité durante 1 año y medio o una cosa así. Total, qué bueno. Y actualmente ya no tienes encendidos tus perfiles de Upwork, no. O sea, lo sigo teniendo, porque ¿para qué me lo voy a borrar si está ahí abierto? Claro. Y sí que a veces, ahora es muy interesante, porque lo que intenté una época fue seguir, esto lo recomiendo mucho si hay alguien que también quiere empezar con Notion ahora. Lo que seguí haciendo es como, bueno, pues da igual, yo voy o sea, las ofertas que salgan de un proyecto de Notion, pues yo voy a aplicar igualmente. ¿Qué pasa? Dejé de hacerlo porque estás compitiendo por precio. O sea, la gente que publica una oferta en Notion y se espera que le manden un currículum, entre comillas, compiten por precio. O sea, le da igual que seas un experto o no, porque les da igual. O sea, quieren como una cosa rápida y tal y tal. Entonces, claro, pues estás compitiendo como contra 15 o 20 personas por publicación a precios que yo la gente, pues no sé para qué hace esto, porque vivir de eso no van a vivir. Y, y claro, pues hay una cosa en Upwork que es como tú tienes, o sea, cada vez que aplicas por algo, tienes unos créditos y yo en plan, Sí, no voy a estar pagando para aplicar algo que no, o sea, esto no tiene ningún sentido. Pero dejé mi claro. perfil abierto. Entonces, como lo uso ahora, que va muy bien, es como lo tengo ahí. Y lo que sí que hago caso es, a veces en Upwork, o sea, aparte de publicar una oferta, lo que puedes hacer es buscar un experto tú a dedo y mandarle un mensaje. Entonces, a veces sí que recibo leads desde ahí, que todo es más serio porque es como es gente que busca y habla con las personas directamente. Entonces sí, aún me llegan algunos desde ahí, pero tampoco, o sea, es como súper esporádico. Pero, o sea, esto para recomendar, en plan, si alguien que está escuchando, en plan, quería empezar con esto, da igual que haya 500 personas, en plan, para tener las primeras experiencias, meteos en Fiverr o meteos en Upwork, aparte de hablar en vuestras redes sociales de Notion, em, buscar los primeros clientes por un precio ridículo, o sea, el precio queda completamente igual, pero para tener las primeras reseñas y las primeras experiencias y los primeros todos.
y a partir de ahí construid vuestro negocio. Pero sí, o sea, ahora mismo está bastante saturado. Sí, total, no, o sea, estoy demasiado feliz y en shock con tu historia. No me había topado con otra persona que hubiese vivido algo similar. A mí me pasó súper igual, pero me pasó con Fiverr. Cuando yo entré a Fiverr, igual fue hace 2 años, imagínate, fue hace 2 años, habían muy pocas personas y las personas que habían tenían muchos reviews y yo, o sea, son pocos, los que son pocos tienen mucho, ¿por qué no? Y literal, yo apagué mi Fiverr, no recuerdo el momento de este año, fue este año quizás en mayo, más o menos, en junio, algo así, porque ya no podía. O sea, yo desde el día, literal, desde el día que yo creé mi perfil de Fiverr, nunca dejé de tener trabajo, nunca, nunca. Siempre me llegaban, me llegaban, me llegaban y me volvía loca, pero sí es algo importante que aclarar, eso que es muy valioso que dices, la calidad del lead de estas plataformas. A mí me parece un camino espectacular para iniciar, porque ahí te enfrentas a los clientes y no estás, bueno, estoy publicando en el Instagram y ahora qué hago, pago publicidad, no, estás literalmente, estás en un lugar donde la gente te va a encontrar. Pero sí hay características muy específicas que son parte de la ruta de aprendizaje, que te van a llegar en el tema precio, ¿sí? Si quieres tener un valor mayor, tienes que mostrar más. Y no es que tengas que haberlo creado, puedes crear tu portafolio personal de las cosas que tú creas, ya, plantillas, ofrecer, pero tienes que demostrar. Y también el tema de que lo quieren rápido y bueno, si llega otro sistema y estás haciendo uno y este está buenísimo, yo colapsé, literal. O sea, yo el año pasado, yo me acuerdo, siempre cuento la historia, yo estaba en mi cama, tengo una mesita de cama, lo metía en mi computadora, trabajaba, comía, me dormía y así fueron días infinitos hasta que ya no puedo más. Hasta como noviembre dije, ya no puedo más y empecé a disminuir el tema y entendí el concepto de la marca personal, que tampoco es que soy súper marketera, pero no lo entendí en Notion, aunque consumía personas, a como dices, a Daniel, a Rubén, a todas estas personas, pero yo era como que, no, es porque ellos, uno no encaja, no encaja. Pero es muy bonito el camino que dices, porque uno se siente demasiado bien ya después del tiempo del decir, no, yo puedo elegir mis clientes. O sea, ya el cliente no me tiene que elegir. Es un camino que uno tiene que labrar, pero es muy genial. Y para mí, la escuela de las plataformas freelance es demasiado genial. El tener que entregar a tiempo, tienes que hacer la contabilidad, si tienes que dejar un review, va disminuyéndote el tiempo, tienes que entregarlo porque tienes que calcular el tiempo de que tienes que entregar y que también te tienen que pedir, pueden dar feedback y tienes que tener esa brecha brutal. O sea, me parece muy genial lo que estás compartiendo, muy nutritivo para todos los que nos escuchan. Si no saben cómo empezar, olvídense de marca, olvídense de todo. Creen su perfil y bien hecho. Para mí el consejo que siempre doy es estudien la plataforma. No hay una plataforma perfecta. Está Upwork, Freelancer, Workana, Fiverr. Estudienla para posicionarse y lo van a lograr. Independientemente de lo que quieran ofrecer, lo van a lograr. Pero empiecen, eso les va a dar la seguridad, van a empezar a construir la experiencia y yo creo, sabes que también es muy útil, yo también tengo mi Fiverr abierto, ya le puse los precios más reales, a lo que cuando uno comienza, y es el tema de que los reviews son demasiado valiosos, o sea, para mí, ya después que creces, la plataforma freelance que te queden esos reviews, es imposible que sea mentira. O sea, así que tú o sea, por independiente también está la ruta de que uno envía un link y te dejan el review. Hay muchas maneras, no estoy diciendo que se puede truquear, sí se puede. A una plataforma freelance no hay escape. O sea, esos son reviews 100% reales, o sea, al 100. Y no, Ana, de verdad, qué genial. Me encanta toda tu historia, me encanta todo tu recorrido. De verdad, sigo diciéndote gracias. Continuamos con la otra pregunta. A ver, y ahora ya, somos consultoras. ¿Qué tipo de proyectos disfrutas más? Yo creo que en esta ruta, lo que a mí me gustó, yo sí era como, soy muy amante de los negocios, era conocer cada negocio, era increíble, o sea, hasta el día de hoy. Me llegan casos de, ¿qué vendes tú? Wow, ¿y cómo? Es que hay gente interesada en eso. O las agencias de marketing, no, las agencias de marketing increíble, cómo cada agencia tiene su estructura interna, su manera de ofrecer los productos.
hay demasiadas cosas. ¿Qué tipo de proyectos disfrutas más? Porque pueden ser ya sea por nicho o que te guste más hacer plantillas o qué disfrutas más realmente. Yo creo que, y esto también es interesante porque, bueno, o sea, el resultado de lo que decíamos de la escuela o la academia de las plataformas de freelance es que ves, o sea, haces todo. Haz una plantilla, hazme esto, hazme esto, hazme esto. Y obviamente, como a ti te gusta, pues ahí a tope que vas. Em, entonces, a mí lo que más me gusta y lo que más disfruto, que es lo que hago ahora, o sea, después de todo este tiempo, es montar sistemas para pequeñas o para medianas empresas. Es decir, nada de, o sea, que si se necesita también, pero mi core es crear estos sistemas. Uno, porque a mí me hubiera gustado tenerlos, o sea, que en mis empresas hubiera como esto más claro de esto es lo que se espera, estos son los timings, o, ¿sabes? Como alinear más los equipos y tener más visibilidad de qué es lo que se espera que se haga y cómo vamos de tiempo. Y por otra parte, porque es como ves o sea, yo veo en mis clientes el antes y el después que yo misma he vivido. Entonces es como, me da igual la edad que tengas, me da igual, o sea, no me da igual, pero en plan, me da igual de dónde seas, explícame de qué va tu negocio, la historia de por qué has creado tu negocio y, y cómo estás, o sea, en qué situación estáis ahora mismo. Entonces, yo a veces me encuentro con equipos que, o sea, me hablan, me explican su situación y digo, ¿cómo has aguantado 12 meses con POSITs y con WhatsApp? Total, Yo no total. puedo gestionar mi vida con WhatsApp. Ya no te digo un equipo. O sea, no puedo. En plan, yo necesito mis recordatorios. Yo tengo muchas cosas en la cabeza. En plan, necesito vomitar, vomitar, vomitar y luego un cafecito. Ah, vale, ya me lo ordeno, ¿sabes? Como, no sé. Entonces, ver, además, o sea, sobre todo esto, ¿no? En plan, pequeños y medianos negocios, que es como hay pocas personas, o sea, cada persona hace muchísimas cosas. O sea, están pasando muchas cosas a la vez llevadas por muy poca gente que no solo tiene que hacer su trabajo, sino tiene que encargarse de que están alineados y coordinados con el resto. Entonces, ver en ellos el dolor, el miedo, el caos y la saturación que tienen cuando empezamos y la tranquilidad y el placer de después, o sea, cuando ellos me cuentan lo tranquilos que están cuando terminamos, en plan, tía, es que me has quitado el 60% de la ansiedad de llevar mi negocio. Le digo, conseguido, porque es que es lo que yo me quité a mí misma montando mis propios sistemas, ya no en mi negocio, que aún no lo tenía, o sea, en mi vida personal era como, tiene que haber una manera más fácil de ser adulto. O sea, yo no puedo ser adulto con un papel y un boli y un WhatsApp, o sea, no puedo gestionar mi vida con un papel y un boli, ¿sabes? Tengo más cosas que gestionar. Así que esos son mis favoritos, el ver en ellas, bueno, en ellas y en ellos, el cómo están después. Y no solo la parte de, oye, gracias por montarme este sistema, en plan, ok, ¿sabes? En plan, guay, sino decir, gracias por enseñarme cómo funciona, porque es como, no me estás dando una herramienta, me estás dando una herramienta y el conocimiento de usarla. Entonces es como, no es como que me construyes un coche y si me rompe el coche, pues tengo que volver al garaje para cualquier cosa, porque no puedo buscarlo en YouTube. Es como me das el coche, me explicas cómo funciona, o sea, tengo yo mis recursos y luego, pues si llevo 3 semanas peleándome con el coche y no encuentro lo que le falla, pues te pregunto, pero me estás empoderando de yo poder mantener esta paz y esta felicidad. Y para mí es como, ese es como el objetivo. O sea, cuando pasa, con las clientes es muy guay. Ay, qué bonito, Ana. Sí, de verdad que es la mayor satisfacción. Y también, o sea, he coincidido con las otras personas con respecto al alcance. No sé qué tenemos con las empresas muy grandes. Yo creo que es que las empresas muy grandes no es que no serían un cliente para Notion, todo lo contrario. Siento que quizás ya está todo demasiado formado Mm, iniciar. Ya pueden entrar a Salesforce, pueden entrar a HubSpot, ¿sabes? O sea, algo con mucho más estructura, tienen la posibilidad de inversión. Pero en mi particular, y siento que en lo que comentas también, es ayudar a tener ese mínimo producto viable, que también lo comparto, de luego poder hacer un Salesforce, luego poder hacer un Hotspot, pero ya mm, tienes todo lo que necesitas en el Notion. O sea, las empresas llegan a Salesforce, o sea, si duran un año, 6 meses en un proyecto para entender cada departamento, cómo funciona, para poder implicarlo, para poder implementarlo, es muy grande. Así que me parece genial. Yo creo que Notion es el producto ideal para empezar a construir mm. toda la base
y ya después de tomar la decisión de sí, o sea, me funciona perfecto y ya tengo mis 2.000 empleados, o saltar o quedarse ahí porque las bases están muy sólidas y está cool. Pero hago empatía y creo que los otros consultores que han pasado por acá también han hecho esa empatía de ayudar a estas personas que ni siquiera saben, o sea, están llevando todo a lo loco. Es muy gratificante. Me parece súper, súper genial. Hay una pregunta que inclusive estoy disfrutando demasiado de escucharte, porque bueno, mi inglés no es el mejorcito, y todo tu contenido es en inglés. Y me parece muy importante esta pregunta, porque inclusive los que conocemos Notion sabemos el potencial que tiene Notion en inglés, pero quiero consultarte cuál fue tu pensamiento, por qué tomaste esa decisión. Yo siempre, quien sabe inglés, lo recomiendo y digo, habla inglés, ni lo pienses, o sea, vete por ahí. Pero quiero saber tu análisis. ¿Cuál fue la decisión de tomar tu marca en inglés, todo el contenido que hagas en inglés, aunque tu participación en las comunidades en España, en Barcelona, haces los meets, todo lo llevas en inglés? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cuáles han sido los pros y los contras? Esto también creo que es una pregunta súper interesante para los que estéis escuchando, porque dentro del mundo de Notion, o sea, le hemos compartido, bueno, es una pregunta que nos hacemos mucho entre nosotros, pero dentro de emprender o tener un negocio también es súper, o sea, he hablado esto con amigas que tienen otras empresas que no tienen nada que ver con Notion y es pero lo hago, ¿sabes? Lo hago en inglés, lo hago en qué idioma lo hago, tipo, hablo 5 idiomas o un poco por este punto. Y aquí en mi caso, yo le estuve dando vueltas, no sé, creo que un par de meses, pero al final la decisión salió bastante sola. Eh, es gracioso porque, o sea, o sea, yo soy de Barcelona, ¿no? Entonces, aquí en Cataluña somos bilingües, es decir, en la escuela nos enseñan catalán y castellano. Inglés a partir de algún momento, aunque sí que el inglés depende mucho de, bueno, de cada estudiante, cómo de mucho lo quiere aprender y cómo mucho se interese, ¿no? Eso creo que pasa en muchos sitios. Pero el catalán y el castellano nos enseñan en el colegio, entonces depende un poco de, pues, qué idioma hablas en casa o con tus amigos, es como un pupurrí. Entonces, ¿qué pasa? Para mí el castellano es mi tercera lengua, entre comillas. Es decir, mi primera lengua es el catalán, o sea, yo desde pequeña me enseñaron catalán y castellano. Yo catalán es el idioma que hablo siempre, y entonces yo solo hablaba castellano, pues, yo qué sé, en las universidades, o sea, en clase o con algunos familiares y tal, pero en mi día a día yo hablaba catalán. Entonces, pasó el tiempo y a la que empecé a trabajar, bueno, o a empezar el máster, todo era en inglés. O sea, también era en castellano, pero era como, yo escuchaba castellano, pero, o sea, las clases eran en castellano, pero, o castellano o en inglés, pero yo con mis compañeros hablaba en catalán. ¿Sabes? Entonces era como que estaban conviviendo siempre las tres lenguas. Entonces, realmente, desde que entré en las empresas, o sea, desde que entré en corporate hace no sé cuántos años, ya se dividió entre catalán e inglés. O sea, porque era como la gente que tenía a mi alrededor, pues también, o sea, pero orgánicamente, en plan, pues hablamos catalán. Pero, como todo es súper internacional y la empresa era súper internacional, pues también hablaba mucho en inglés. Entonces, todo lo que tiene que ver con ingeniería, con sistemas y con empresa, yo lo he escuchado y lo he aprendido en inglés. O sea, las mates y tal en castellano y en catalán, pero todo lo que tiene que ver con sistemas y tal en inglés. Y sobre todo, desde que empecé o sea, a interesarme por emprender y todo esto, todos los podcasts que escuchaba, o sea, las chicas que hablaban de Notion en YouTube cuando las descubrí, pues yo qué sé, pues una americana, una australiana, o sea, no sé, era el contenido que consumía. Entonces, claro, cuando pensé en plan, ¿cómo harás tú el contenido? O ¿cómo vas a hablar tú? Pensé, es que yo no hablo nunca castellano. Es decir, sí que lo hablo pues con algunos amigos y, ¿sabes? En plan, sí que lo hablo, pero yo no pienso en castellano. O sea, yo pienso en catalán o, de hecho, últimamente es como yo pienso en inglés y lo tengo que traducir según qué cosas diga. Aunque el acento sea el que sea, es como las palabras me salen en inglés. Entonces fue como, pues eso es lo que hacemos todo, ¿no? En plan, ponemos una balanza, ¿vale? Los pros, los contras, el mercado, cómo lo puedes escalar. Y yo dije, a ver, es que en realidad el castellano es de las, bueno, el español, el castellano, es la no sé cuánta lengua también más hablada en el mundo. Quiero decir que no es que estemos, o sea, catalán no iba a elegir, obviamente, ¿no? Porque, hola, somos pequeñísimos. Entonces dije, no, déjate de números, o sea, déjate de estadísticas, en plan, ¿tú cómo te expresas? ¿Tú cómo piensas? ¿Tú cómo te comunicas? Y yo, pues yo pienso en inglés y luego traduzco. Y dije, o sea, si hablamos tú y yo así, no. Pero si tengo que hacer una presentación, si me dices hacerla en castellano, me la tengo que preparar mucho porque, ¿sabes? Se me van a escapar palabras.
y fue como, mira, lo hacemos en inglés, ya sabemos que, o sea, el lado bueno es que pues tienes más gente, lo que sea, pero también hay un lado malo de hay infinita competencia. Y era como, me da igual, o sea, es el idioma en el que yo pienso y en el que yo me comunico, en plan, sea lo que sea, me saldrá mejor en inglés que si lo hago en castellano. Así que fue un poco eso. Pero también tiene un, bueno, es eso, en plan, lo que comentabas, ¿no? Todo lo que sea en comunidades, pues me apunto a todo porque es como, jolín, en plan, somos embajadores de España y para mí eso tiene mucha importancia. Pero sí que hay ya puntos de decir, vale, pues cuando montamos los eventos en Barcelona, ¿en qué idioma los hacemos? Porque a mí me sale hacerlos en catalán, porque es mi lengua. Pero la gente, o sea, es como, vale, vamos a pensar en quién va a venir. La gente que va a venir, pues son o personas individuales que catalán o castellano, pero Barcelona está lleno de gente extranjera. En plan, un tercio no sabe ni castellano. Y siempre es como, vale, pues por logística y para el público, pues lo vamos a hacer en inglés. Pero se me hace como a mí misma muy extraño de estar hablando, ¿sabes? Como presentarte en inglés en tu propia ciudad. Es como, ¿sabes? Claro, sí. Pero sí, o sea, creo que es el único lado como más extraño. Aunque eso también te da oportunidad de decir, pues la presentación la hacemos en inglés y la gente hace preguntas en catalán, en castellano, luego vienes, hacemos un café, hablamos en catalán, o sea, que vamos como cambiando. Pero también te diré que creo que en Barcelona estamos súper acostumbrados a esto. O sea, aquí conviven, o sea, inglés y castellano conviven todo el rato. Entonces, catalán, pues todavía mejor. Pero sí, o sea, creo que es una pregunta en plan castellano o inglés, eso, que todos nos hacemos. Y yo, si alguien se lo está pensando, diría esto en plan, vale, sí, piensa en el mercado y piensa en todo, pero es que a lo mejor vas a cambiar de trabajo o a lo mejor vas a cambiar de negocio tú mismo. O sea, elige el idioma con el que tú te sientas más cómodo, porque al final lo que sea que vas a construir, lo vas a construir hablando tú. Así que será tan bueno como tú pienses y tú te comuniques. No, qué buen review, la verdad. Súper genial. Yo súper inocente. Inclusive me había hecho la historia, ya escuchándote tu historia de Upwork, yo dije, fue por Upwork. Porque, bueno, es una realidad que, es una realidad que en Upwork, en inglés, siempre vas a tener más posibilidades. Obviamente en español y en cualquier idioma existen, pero en inglés las posibilidades en Upwork son muchísimas. Y me inventé la novela de que había sido por eso, pero súper nutritivo lo que dices. En mi particular, pues sé muy poco inglés y quiero invitar a las personas a llevarse lo que dices, como si a mí me hubiesen dicho como que hazlo como te sientas cómodo, o sea, yo era como que no, lo voy a poner todo en inglés y lo voy a traducir porque es que en español no sirve nada. No, fluye. Simplemente fluye porque te sientas bien, porque vaya a ser así. Y si eres bueno en algo, vas a ser exitoso. O sea, no pares, no aprende de todas las experiencias que vivas y simplemente va a fluir. De verdad, súper genial todo lo que estás aportando, Ana. Me siento demasiado feliz de escucharte, de este espacio. Y vamos con la pregunta ya a nivel negocios que siempre le hago a cada una de las personas, que es el tema de ¿cuál es la oferta de valor que tiene tu marca en un mercado de consultores? ¿Por qué yo debería contratar a Ana en vez de a 300 personas que puedo contratar? ¿Qué ofreces tú y cuál es la propuesta de valor que ofreces en tus consultorías o en las cosas que desarrollas? Yo creo, y la pregunta, o sea, la encuentro muy interesante y también me hace mucha gracia porque para mí es muy de negocios, en plan, ¿cuál es tu, sabes, como tu DAFO, cuál es tu este valor? Pero que, o sea, súper válida, interesante. Entonces, yo creo que la mía es el factor de marca personal o persona individual con la empatía. Porque dentro de la ya no hablando de Notion, en plan, o sea, hablando de consultoría en general o hablando de dar un servicio, ¿no? Más que emprender, puedes hacer cualquier cosa, pero cuando das un servicio, primero de todo hay como la distinción entre una agencia o una marca personal. O sea, no como desde fuera, sino quién da el servicio, ¿no? En plan, ¿es un equipo o es una persona individual? Entonces, yo desde el principio tuve súper claro que yo no quería un equipo. O sea, es como, yo quiero trabajar yo, porque yo disfruto desde crear el contenido o crear el marketing o crear mi negocio hasta tratar con el cliente. O sea, disfruto todas las partes. Entonces, es como, yo perfecto estando yo sola. Pero luego, a la hora de trabajar con los clientes, para mí también es muy importante, porque es como, no somos 5 y yo, o sea, te vendo a ti, ¿no? En plan, yo cierro la venta, entonces mi compañero hace esto y el otro hace el marketing. Es como, no, yo lo hago todo. Entonces, la persona que ves los vídeos es la persona con el mismo fondo que se va a presentar en la llamada
y es la persona que te va a hablar desde su sofá, o sea, soy yo. Entonces, es como tener esta tranquilidad de si has llegado a mí y quieres trabajar conmigo porque has visto mi contenido o no sé cómo, en plan, me has visto en un evento o lo que sea, es lo que te vas a encontrar, no hay sorpresas. Y también que es como solo estoy yo, es decir, no hay como una pérdida de información dentro de un equipo. Es como todo lo que me estés explicando, yo lo tengo en mi cabeza y hablo directamente contigo y lo resolvemos juntos. Y el factor para mí es la empatía, porque o sea, lo que te decía antes, ¿no? En plan, de todos los procesos, lo que más me gusta es cuando terminamos un proyecto con clientas y hacemos la llamada bueno, como la llamada de cierre, obtener el feedback, y también una cosa muy interesante que hice hace, no sé, unos meses, es empezar a hacer entrevistas a todos los clientes que había tenido los últimos 3 años. Bueno, los que querían hacerlas, pero mucha gente se presentó a la entrevista. Y lo que más me decían era, tengo la sensación, o sea, eres como mi profesora, en plan, explicas cosas, porque, o sea, gran parte de mis clientes, algunos sí que tienen como conocimientos técnicos, o sea, no de Notion en sí, pero en plan, yo qué sé, pues son agencias de marketing o son desarrolladores de apps, en plan, hay gente que sí que es técnica, pero aún así es como, sí que me estás explicando cosas muy difíciles porque yo no las he entendido mirándolas en YouTube, pero me las haces fáciles, o sea, me las explicas como si tuviera 5 años, pero no tengo la sensación de que me estéis faltando al respeto, ¿sabes? Es como, no, una cosa que es muy compleja, me la pones con ejemplos, me la descuadras, me la explicas parte a parte y yo lo entiendo. Entonces, no necesito como volver a ver tus vídeos, no, porque es como, ya lo he entendido, entonces es como tu conocimiento me lo pasas a mí y entonces para mí es nato y yo ahora también tengo este conocimiento y no solo puedo usar pues el sistema que hemos construido juntos, sino si el día de mañana mi equipo crece, yo ya tengo el poder de mejorar el sistema y de añadir más personas. Es como, no solo me das un buen servicio, sino, ¿sabes? Como que me transmites todo este conocimiento. Y creo que esto también va ligado con lo que decías al principio de ex ingeniera, porque para mí es un rol muy importante lo que te digo de tener, bueno, que también lo entenderás tú como ingeniera, es el tener esta visión de media cabeza es ingeniera y media cabeza es yo tengo mi propio negocio, pero lo más importante es yo incorporate gestionaba el negocio. O sea, no gestionaba el negocio, quiero decir, hice la implementación en un negocio muy grande. Ujú. Entonces, es como que lo estoy viviendo desde el punto de vista de la consultora ahora, pero yo vengo de un background donde yo era como o sea, estando dentro de la empresa, em, hablando con consultores. Entonces, yo he visto muchos ejemplos de una empresa y un consultor hablar entre ellos y yo decir, es que tú hay cosas que no le estás diciendo porque no sabes que se las tienes que decir y es que el otro no se está enterando. Entonces, lo que te va a construir no está completo porque a ti te falta comentarle todo esto. Ostras, no sabía que eso era importante. Claro, claro, tipo, hay cosas, o sea, no porque se comuniquen mal, sino porque a veces tienes tantas cosas en un negocio que a veces se te olvida mencionar algunas o tú te piensas que lo estás diciendo todo y no lo tienes. Entonces, esto llevado ahora es como, sí, yo soy consultora, pero te voy a hacer tantísimas preguntas antes de que empecemos a construir algo, porque será como vale, pero ¿cómo funciona tu equipo? Vale, pero ¿estás seguro que no hay ningún otro departamento, no? Vale, con lo que decías tú, ¿no? Me encierro 2 horas. Vale, con lo que hemos hablado, voy a montarte algo y nos vemos mañana, ¿no? Vale, perfecto. Entonces al día siguiente voy, se lo enseño todo, le digo, esto es todo lo que me has dicho, en plan, entonces funcionaría así. Dice, no, claro, espera, porque es que luego marketing y yo, vale, sigue, o sea, tranqui, seguimos hablando. Entonces, como lo que también comentaban los clientes es asegurar, o sea, que siempre me estoy asegurando de que me la hayas comentado todo. O sea, no para sacarte información, Sí, sino tener total. todo el mapa. Porque es lo que decías, o sea, son equipos y son personas que no tienen aún estructura. Es en plan, vale, pues es una startup que crece súper rápido. O es una emprendedora que de repente son 3 y funcionamos así. Entonces, cuando partes de que no hay ninguna estructura, pues ni tú mismo sabes la estructura de tu negocio. En plan, para eso estamos. Es como, Pasa muchísimo. dime, mándame en plan Upwork, ¿no? En plan, vale, mándame los requerimientos y lo construyo. Es como, no, vamos a tomar un café, me vas a contar toda tu vida, o sea, voy a empaparme de quién eres y cómo trabajas, y yo misma voy a montar los procesos para que tú gestiones bien tu negocio con un Eso. sistema y te voy a enseñar a usarlo. Y es como, vale, a partir de ahí tienes una estructura, a partir de ahí puedes crecer. Es como, es mucho más que consultoría como a secas. No, genial. Sí, totalmente, totalmente lo que estás diciendo. O sea, tú también, y creo que es un gran consejo el tener muchísimo cuidado, y soy súper, súper predicadora de eso, de que digan todo lo que necesitan. Mm. Más allá de que puede, o sea, cambiar la estructura de lo que estamos haciendo, o sea, al 100%,
por una pequeñita cosa puede cambiar todo. Por eso es que hay que Mm, asegurarse y tomar el tiempo de realmente entender todo, de compartir con los miembros del equipo, hacer videollamadas, cuáles son sus problemas. Y pasa muchísimo, no sé si te ha pasado, que cuando te llama el CEO o te llama el Product Manager y mire, lo que se necesita es esto, 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 esto y esto. A mí me pasó al comienzo, sobre todo al comienzo, lo hacía, hice lo que hizo el project y cuando me reunía me pasó como unas 2, 3 veces con el equipo. No, pero es que a mí no me llega eso, no, a mí no me pasa porque no sé quién no me lo pasa. Y es, desde el punto de vista líder, solamente te va a no. hablar lo que le afecta al líder. Pero Sí. realmente los que están abajo son los que les afecta lo que no le pasa al líder, lo que no se pasan entre sí, cómo le pasan las cosas. Y ahí es donde ayudamos a crear o optimizar los flujos de trabajo que en Mm, ocasiones las empresas es, no, todo funciona perfecto. Y yo, pero si quieres, o sea, ningún tipo de valor adicional, es como para poder, ya la estructura la definimos, es para ver qué cositas puedo optimizar para que al día a día cada uno se les haga más fácil. mm, Nadie, no, es que me pasan esta solicitud y no tengo absolutamente nada para hacerlo. Entonces tengo en mi panel la solicitud pendiente y no sé qué hacer. Simplemente me hace ruido y, ajá, ¿y qué necesitas para hacerlo? Esto y esto. Perfecto. Y se hacen esas modificaciones. Es demasiado valioso tomarse ese tiempo. Así que si en cualquier negocio, ya sea en Notion mm. o lo que sea que van a aplicar, ustedes están en súper fácil, me pasa la solicitud y yo lo hago, están súper equivocados. Así no funciona. En ningún ámbito, ni hacer una página web, ni hacer un diseño, no funciona. Hay que indagar. Bueno, sí funciona hasta el nivel de calidad que quieras ofrecer tu negocio, pero realmente esto, lo que está explicando Ana, es el valor más importante y diferencial de una marca, una empresa, una agencia, lo que sea. Empatizar y realmente ayudar desde el punto de vista ayudar. Nada monetario, nada que te voy a cobrar más, sino esa satisfacción que dijo de, mira, me has enseñado muchísimo, mira, tú me solucionaste todo. En cualquier ámbito busquen eso. Ese es el Mm. éxito de cualquier cosa que vayan a ofrecer. Y realmente genial, brutal, Ana. Ahora, siempre para finalizar lo que es el podcast, nuestro invitado, muestra algo que quiere ofrecer. En esta ocasión, Ana les va a mostrar cómo maneja su metodología basado en una plantilla que ella ofrece. No quiero explicar mucho, sino que dejemos que Ana lo explique, así que voy a compartir pantalla y démosle el espacio a Ana para que nos muestre y nos enseñe un poco más de lo que hace. Perfecto. Pues sí, o sea, bueno, esto es otro tópico, el mundo de las plantillas dentro de Notion. Yo siempre, o sea, mi punto de vista es que estoy un poco, o sea, no estoy en contra, pero es como, no hacen falta más plantillas en el mundo. O sea, es como, ya hay muchas plantillas y muchas de ellas ya son suficientemente buenas. Entonces, lo de crear plantillas por crear, no estoy muy a favor. Entonces, la única plantilla que ofrezco, bueno, tengo una que es gratuita, que es para tomar decisiones, pero eso es como, bueno, como un hobby que me salió. Es mi propio sistema. Es decir, después de todos estos años implementando los distintos sistemas para cada uno de los clientes, empecé a ver que había muchos patrones que se repetían. Y muchos son muchísimos. Obviamente, el patrón es el mismo, pero el cómo se implementa por cada equipo será distinto. Pero era como el concepto es el mismo. Entonces dije, también me empecé a encontrar muchos equipos que no se pueden permitir un servicio de uno a uno. Entonces dije, vale, pues vamos a poner todos estos conceptos en un sistema que ya esté preparado para usar. Entonces, quien esté empezando y no se puede permitir algo como súper hecho a medida, que puedan tener esto y que, lo que digo yo, en plan, siendo autosuficiente, en plan, con todo lo que tengas aquí, ya puedes, o sea, puedes obtener como el mismo resultado sin que sea como customizado. Entonces, para mí es el Business Hub Method. Aquí, bueno, verás cómo está todo en inglés, pero te voy a explicar en castellano. Bueno, aquí veréis que hay como la introducción. Y para mí el concepto son como los tres pilares que se necesitan, ¿no? La evolución de los tres pilares para tener, o sea, para construir un sistema que sea sostenible para tu empresa y gestionar tu equipo. Entonces, el primero de todo es ordenar bien la información. Es decir, pensar yo dentro de mi empresa, y eso va también a la hora de filtrar cualquier plantilla que te quieras coger. ¿Qué información quiero traquear? Quiero traquear mis empleados, quiero traquear mis tareas, mis facturas, en plan, aunque sean 200 cosas, da igual, coge una hoja y vomita todos estos tópicos, ¿no? En plan, ¿qué cosas necesito tener bajo control? Entonces, las más típicas es tareas, proyectos, clientes, meeting notes y contenido, por ejemplo, y una biblioteca de recursos. Entonces, por cada una de estos objetos, digamos, en plan de estos tópicos,
es tener una base de datos individual por cada uno de ellos y almacenarlos todos en el mismo sitio. Nada de empezar a crear páginas individuales con bases de datos individuales, porque eso a la larga es un Cristo y se borran cosas que luego no sabes por qué se han borrado. Entonces, todos los objetos base organizados en el mismo sitio. Entonces, paso 1, organizar bien la información. Paso 2, tener acceso fácil a la información. Porque esto en los workshops siempre lo digo, que es como a la que empieces a usar Notion, para mí construyes lo que es el síndrome de Google Drive, que es como una página en blanco con muchas páginas. Y dices, vale, genial para organizar, pero vas a pasarte la vida clic, 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 en plan, como entrando y saliendo de carpetas y yo eso no lo puedo hacer. O sea, no. Es como, vale, créate un dashboard donde tengas como todo en un lado y aquí te lleves la información que tú necesites ver al frente. ¿Tienes una agencia y gestionas tus proyectos y tus tareas? Vale, pues llévate esta información al frente, aunque esté como escondida aquí, que te sea fácil con botones poder crearla, que puedas ver con facilidad, vale, qué proyectos tengo, en qué estado están, poder empezar a ver las tareas, porque muchos clientes con los que me encuentro es como, no, sí, tenemos un sistema ya de tareas y proyectos. Y yo, a ver, enséñamelo. Y entonces es como, tienen una base de datos con 500 tareas. Y yo, eso no es un sistema, eso es una base de datos individual. Y yo no sé cómo tú puedes enterarte de lo que pasa en tu negocio con, con solo eso. Entonces es como tener acceso de distintas maneras, en plan, pues poderlo verlo en formato Trello, qué pasa esta semana, qué tengo que hacer yo hoy individualmente, o, por ejemplo, todas estas cosas que son de tiempos pasados, que estén pendientes, que se te vayan acumulando para que no se te desaparezcan, como almacenas, uno, la información de manera simple, pero en plan organizada, y número 2, llévate los datos al frente, porque, o sea, para mí la importancia de un sistema es que el sistema trabaje para ti, no que tú tengas que buscar como todos los datos en tu sistema. Entonces, ves esos datos al frente. Y no solo verlos al frente, sino también tenerlos como optimizados y organizados. Por ejemplo, dentro de cada proyecto, no solo poder tener pues, las propiedades de contexto que tú necesites para tus proyectos y tu equipo o para tus clientes, pero tener ya la plantilla hecha, o sea, la plantilla interna de Notion, que cada vez que creas un proyecto te venga con tus procesos, con tus checklists, en plan, vale, ¿quién es este cliente? ¿Cuáles son las calls que hemos hecho? ¿Cuál es el roadmap aquí para trabajar? ¿Qué cosas vamos a hacer? ¿Quién se encarga de cada cosa? O sea, que creas un nuevo proyecto, le clicas al botón, se te carga el proceso y solo tienes que rellenar con las tareas. O sea, que lo más fácil de usar, intuitivo del planeta. Y el paso número 3, que para mí es como el más importante a nivel de si quieres como que esto sea sostenible a largo plazo y darle la potencia de Notion que me he encontrado que mucha gente no conoce, es customizártelo obviamente a tu medida. Que esto también es otra movida con las plantillas de que es que no me funciona. Digo, bueno, es que lo que decimos todos los consultores y todos los frikis de Notion es que Notion es la herramienta, pero solucionará tu problema tan bien como tú lo adaptes a tus necesidades. O sea, no al revés. Ninguna plantilla te va a salvar la vida porque cada uno funciona de una manera distinta. Entonces, para mí aquí entra el concepto de los dashboards. A la que empezaba a montar todos estos sistemas para los clientes, el primero era como, ya, pero somos 7. ¿Cómo voy a ver aquí las tareas de fulanito cada mañana? No, entonces es como, vale, tranqui, pues tienes tu dashboard, donde tú vas a recibir solamente tus tareas, tú eres pues tu Ana, tú la otra Ana y fulanito y el otro. O sea, que cada persona tenga su dashboard individual, donde por la noche recibe, bueno, por la noche no, en plan, que tenga un inbox de, como si fuera el mail, qué tareas me han mandado que no tengo yo bajo mi radar, cuáles son, bueno, aquí ya porque no sé cuál sería la fecha, pero cuáles son todas las tareas de las cuales yo me tengo que encargar y cuáles son los proyectos con los cuales yo estoy relacionado, en plan, pues con el rol que tenga, pero ¿qué cosas tengo que tener yo como persona individual dentro de mi empresa bajo control? Pues tenerlo todo en tu dashboard. Esto a nivel individual, pero luego a nivel de equipos pasa lo mismo. En plan, mira, es que somos 20 y tenemos ventas, tenemos marketing y tenemos no sé qué. Y cada uno, o sea, cada equipo también tiene sus cosas, o sea, sus maneras de trabajar y sus sistemas y sus maneras de funcionar. Entonces es como, vale, ¿tenéis un equipo de marketing? ¿Qué hacéis en marketing? Mira, pues gestionamos todo el contenido para las redes sociales, tenemos un experto en SEO, hacemos campañas con influencers, ¿vale? Aparte de tener vuestras tareas y poder comunicaros con el resto del equipo, que como equipo también os podáis como gestionar vuestras campañas y vuestras partes. Entonces es el crear un dashboard por cada equipo que tengas. Entonces, aquí en el Business Hub Method, o sea, esto no es como para hacer una clase, sino todo este sistema te lo descargas y ya funciona solo. Es decir, lo único que tienes que hacer es rellenar tus datos de, pues,
escribir tus proyectos, escribir tus tareas, pero está todo preparado y conectado por detrás para que funcione solo. Entonces, esta es como la tercera parte de empezar a educar a cada vez que entra una nueva persona en el equipo, uno, se le crea un nuevo My Dashboard y dos, si pues tenéis nuevos equipos, que le cliques al botón y se te crea un dashboard automáticamente. Entonces dices, vale, sí, está muy bien, o sea, veo lo útil que puede ser, pero oye, que yo descubrí Notion ayer, ¿sabes? ¿A qué botón le tengo que, qué hago? Tipo, no tengo ni idea, no soy persona técnica, no sé nada. Para mí, la parte más importante y la que también decíamos antes de la posición de valor es el conocimiento, o sea, el cómo, en plan, esta parte más educativa de llevar paso por paso. Entonces, para mí, las partes más importantes es que el sistema en sí, o sea, para mí son tres partes. Una es, te entrego el sistema que ya sabes que te lo descargas y lo empiezas a usar hoy mismo y hoy mismo te gestionas todo tu negocio. Punto dos, aquí tienes toda la guía con todos los vídeos individuales sobre cómo usarlo todo, o sea, no es como usar Notion, es como, así es como vas a usar tu sistema, que está hecho con Notion, entonces colateralmente vas a aprender Notion, pero lo vas a aprender ya usando tu sistema, porque si no, no te sirve de nada aprender algo que no es tu caso particular. Pues todo, desde cómo crear una tarea, cómo gestionar una base de datos, o cómo montarte tus dashboards, cómo funciona la página de My Dashboard, o sea, todas las preguntas que me han hecho a mí todos los clientes y todo el feedback que he tenido de los clientes de preguntas que les han surgido después, todas están guardadas en los vídeos. Entonces, hay la primera mitad de los vídeos que es cómo funciona todo el sistema para que tú lo uses y luego hay la segunda parte del sistema que es cómo lo puedes adaptar a tus necesidades. Porque luego viene el, oye, es que lo he estado, bueno, esto no se carga, pero en plan, oye, que lo he estado utilizando durante 2 semanas y ahora tenemos una nueva etapa en nuestro CRM. ¿Le puedes poner una columna aquí? Y yo, sí, mira, le das clic, clic, escribes tu nombre, le pones el color y se pone, qué fácil, gracias, así pues yo no te lo tengo que preguntar cada vez, ¿no? O sea, todas las pequeñas cosas de pequeños cambios que para ellos se les hace un mundo porque es como, ¿cómo es que ha cambiado mi proceso? ¿Cómo hago esto? ¿O cómo cambio la automatización? Pues vienes aquí, te lo miras, o sea, esto está para que vuelvas luego, en plan, uno, si entra alguien nuevo en la empresa, lo mandas aquí y ya no lo tienes que educar porque él mismo se lo empieza a restregar todo. Pero dos, si tú de aquí un año dices, ay, ¿cómo se hacía tal cosa? Vienes aquí, buscas el vídeo y lo haces. Es como, o sea, todo mi conocimiento después de estos 3 años vomitado en un sistema para ti que lo uses. La cosa es, el sistema está, o sea, te lo descargas y lo empiezas a utilizar hoy mismo, obviamente no está construido a tus necesidades concretas, porque para eso es el servicio de yo conocerte y entonces montártelo. Pero con esto podemos hacer este paso inicial que decías tú de el pasar de no tener nada a tener como la mínima base de una mínima estructura y dejar de tener el caos. Y ya pues luego sobre esto pues podemos ir construyendo o si necesitas ayuda pues la pides o puedes ir haciendo. Pero con esto para mí rompe como el paso inicial de soy un caos, necesito organizar, tener un sistema para mí y para mi empresa. Entonces, sí, bueno, creo que luego te mandaré el enlace porque esto lo podéis coger desde Gumroad, pero ahora también desde Notion Marketplace podéis tener todas las plantillas. Así que te mandaré el enlace y desde ahí lo podéis coger. Y pues también, si luego tenéis cualquier pregunta, bueno, en plan, obviamente a Tiana también, en plan, pues tenéis nuestros contactos, nos preguntáis en el idioma que queráis y ahí os ayudamos. Claro que sí, no, brutal, brutal todo tu aporte, Ana, de verdad, muchas gracias. Demasiado valioso cómo estás explicando todo en el tema de la organización, ya sea que quieres iniciar con Notion, ya sea que estás aprendiendo Notion. Y hay algo muy cierto que comentaste, que todos los consultores somos antiplantillas, pero es porque realmente no es que no usen plantillas. Si ustedes están iniciando con Notion, inicien con plantillas, pero no voy a usar la plantilla. No, voy a ver la plantilla y la voy a hacer desde cero. Eso les ayuda a aprender al 100%. Pero no pretendan que una plantilla, primero que sea gratis, les vaya a solucionar su problema en su negocio, porque cada flujo es independiente, cada flujo, cada proceso del negocio es independiente e igual pasan con las plantillas. Como está diciendo Ana, nuestra plantilla no me funciona, le falta tal columna y como yo saco la cuenta, no te entrevistamos. No podemos crearlo, no sabemos, lo estamos haciendo genérico para motivarte a poder implementarlo en tu negocio, en tu día a día, que conozcas Notion o que
busques nuestras ayudas, y así independientemente que seamos nosotros o cualquier tipo de consultor de Notion, para que pueda optimizarlo y personalizarlo. Igualmente, es una mala praxis. Mira, personalízame esta plantilla. No, es mejor hacerla desde cero. Puedes llegarle a una persona y decir, esta plantilla me sirve hasta tal punto, pero necesito todo esto y hacerla desde cero. Ese es el flujo correcto, porque esos son los pasos que dice Ana. Siéntate a drenar las 300 cosas que estés abrumado o abrumada y que no sepas cómo llevar. Nosotros nos encargamos de ayudarte. No lo hagas tú. Tienes otro mood en tu empresa. O sea, es liderar, es organizar, es vender, es todo otro, es otra cosa al 100%. Precisamente, y no es por vender el tema de que contrates consultores, sino que realmente ayudamos. O sea, lo hacemos en mood de ayudar. Cualquier consultor te va a llevar al mood de ayudar. Busca quien te sientas cómodo, quien conozcas, quien vea sus trabajos, quien te recomienden y fluye de una manera correcta. Estoy demasiado feliz por este espacio y muy agradecida porque lo aceptaras. De verdad, muchísimas gracias. Vamos a dejar en la descripción del video tus contactos, la comunidad. Estoy en la comunidad de WhatsApp de Barcelona, que está creciendo cada vez más. Invitarles a todos los que puedan participar. Todo lo que quieras de recursos, me avisas, lo dejamos en la descripción. Y para finalizar, siempre pues me gusta hacer la pregunta de cómo quisiera cerrar y qué palabras le quisieras dejar a estas personas que están viendo en esto, pensando cómo empiezo Notion o cómo empiezo la consultoría, cómo quisiera cerrar este espacio ya para cerrar el podcast. Yo lo que diría es, primero de todo, repetir una frase que tú misma has dicho, que es empieza. O sea, no te esperes a hablar con 20 personas, ¿no? Porque a veces, o sea, yo mismo lo experimenté de, no, es que, bueno, obviamente no sabíamos, al principio no sabemos casi nada de nada, ¿no? Entonces, como, no te esperes, o sea, obviamente, partir desde cero, pues no, porque no sabes dónde vas a pisar, pregúntale a alguien, mira qué está haciendo la gente, entonces tú miras, mira, la gente está utilizando Instagram para esto, pues te creas un Instagram, o piensa, o sea, para mí la parte más importante es lo que decíamos antes de, si tienes una opinión o tienes cosas a decir, o sea, sobre Notion, ¿no? En este caso, habla. Entonces, creo que el primer paso sería interesante decir, ¿qué red social usas tú ya de por sí? O sea, ¿con qué red social te sientes cómodo? ¿Tengas audiencia o no? O sea, ¿cuál sabes usar? O sea, por ejemplo, yo Twitter es algo, bueno, X o como se llame ahora, es algo que no he usado en mi vida. Lo intenté y dije, es que no, o sea, no sé, no hablo este idioma. Pero Instagram sí que entiendo y LinkedIn también porque pues, algo ya había visto antes. Entonces, elige el medio que te sea más cómodo y empieza a hablar de lo que tú puedes aportar sobre este tema. Entonces, mientras estás hablando, mira lo que hace la gente, pide ayuda o pídeles consejo, escúchate todos estos capítulos que tú misma estás haciendo. O sea, a mí lo que más me ayudó, o sea, como consultora Notion no, porque en ese momento creo que nadie hablaba o sea, no había como, nadie hablaba de consultoría de Notion en sí. Pero lo que yo me escuchaba muchísimo eran 10.000 entrevistas a emprendedores, en plan, ¿qué hicieron ellos? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué miedos pasaron? Entonces, escuchar y de ahí pues puedes empezar a ver qué pasos hicieron ellos o cómo lo puedes ir haciendo tú. Pero sea lo que sea, haz, o sea, no dejes de hacer. Y da igual si la cagas, da igual si tienes miedo, porque hay una lección muy interesante que aprendí, bueno, muy interesante en plan, que es interesante de experimentar, es realmente a nadie le importa lo que estés haciendo. O sea, lo que estés diciendo, que te hayas creado un nuevo Instagram, o sea, porque a veces desde el punto de vista del que crea, si antes, por ejemplo, no estábamos acostumbrados, es muy raro. En plan, la gente verá que estoy haciendo, a nadie le importa. O sea, uno, muy poca gente lo va a ver, y dos, las personas que lo vean dirán, ah, sí, este está haciendo tal. Es punto. O sea, cada uno tenemos muchas cosas en las que pensar cada día. Así que crea, pregunta y sigue creando y ve, o sea, es como una rueda, en plan, irás optimizando paso a paso, pero es como invertir, en plan, como antes empiezas, pues mejor. No, genial, totalmente. O sea, vayan a la acción. Mm, No tengan miedo. A nadie le importa si se equivocan. Si se equivocan, aprendan. Si se equivocan con un cliente, denle algo más y ya el cliente va a quedar contento. Cero mente. Y eso también lo hacía yo, que dijo Ana. Escuchen podcast de otras personas, de otros consultores, y yo creo que eso fue lo que me motivó a crear Consultando Consultores. Yo, literal, de Rubén Loan, he visto todas las entrevistas, todos los videos que ha hecho en su vida, escuchando cómo llevaba YouTube, escuchando cómo está en Dubai y ahora hace YouTube y Notion, todo. Y así fui uno a uno.
empezaba a escuchar y buscaba Rubén Loan, podcast, Rubén Loan, entrevista. Mm, Y van escuchando su experiencia, cómo crecieron, cómo lo hicieron. Y bueno, también les invito a ver todos los episodios de este espacio que me ha parecido mm, súper lindo, tanto para mí como las personas que participan, como para todos ustedes, porque ayuda demasiado a conocer el de, no, yo entré a Notion y no sabía qué hacer. Todo nos pasa, entrar a Notion y abandonarlo y después volver. A todos nos pasa. Así que siéntanse también muy en confianza, como dijo Ana, a preguntarnos. Estamos muy felices de ayudarnos, estamos muy felices de que no están pasando lo que nosotros pasamos en el 2020. Nos encanta ayudar, nos encanta ayudar en este tema. Así que la verdad, muchísimas gracias.